Iglesia Cristiana Durazno. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Vamos a estar hoy en el Día del Señor hablando de la palabra de Dios. Y bueno, como dije, vamos a estar mirando 1 Corintios 12, versículos 27 al 31. Va a ser nuestra lectura de hoy. 1 Corintios 12, 27 al 31. Lo bueno que queda grabado, hermanos, queda grabado en Facebook y después en YouTube se sube. Para aquellos que tienen alguna duda, lo vuelvan a ver. Y bueno, y aquellos que tienen una duda, estamos a la orden, ¿verdad? Para alguna pregunta. Después, en la segunda reunión siempre hay preguntas. Y qué lindo que sea que preguntas sobre el mensaje, ¿verdad? Bien, vamos a leer 1 Corintios 12, 27 al 31. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, pues los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Bien, y el tema que vamos a tratar hoy es Dios distribuye los dones como Él le parece. Dios distribuye los dones como a Él le parece. No es como a nosotros nos gusta en la iglesia. La iglesia vuelve a lo mismo. La iglesia es de Dios. Y Dios es el que salva a las personas, pone a las personas en la iglesia local con sus dones, porque esa iglesia local necesita de los dones, ¿verdad?, de cada cristiano. Estuve mirando el domingo pasado que había diversidad de dones. Estuve mirando dones por dones, ¿verdad?, cómo Pablo estuvo enseñando a la iglesia y Dios nos está enseñando a nosotros. Y bueno, compara Pablo, compara el cuerpo humano con la iglesia, ¿se acuerda? Es un cuerpo, el cuerpo humano tiene varios miembros, la iglesia es lo mismo. Es un cuerpo, es una iglesia que tiene varios miembros. Y bueno, y el cuerpo tiene que estar sano para que marche. El cuerpo humano tiene que estar sano para que marche, ¿verdad? Una iglesia tiene que estar sana espiritualmente para que sus miembros también marchen, para que sirvan, desarrollen sus dones, ¿verdad? Y eso cuando una iglesia se ven que los miembros de su iglesia están desarrollando sus dones, están mostrando que es una iglesia sana, porque anda, marcha. Lo mismo que un cuerpo humano, ¿verdad? Un cuerpo que anda, marcha, aquí muestra que puede correr, que puede conversar, puede ver, que está sano, ¿verdad? Y lo mismo la iglesia. La iglesia fuimos llamados a servir a Dios y servir a nuestros hermanos. No estamos para ser servidos. No venimos los creyentes a servir. No venimos a ser servidos, sino venimos a servir. ¿Y cómo lo servimos? Con los dones que Dios nos ha dado. Todos los creyentes, Dios nos dio el mismo espíritu. Ese espíritu que Dios da, el Espíritu Santo a cada creyente, ¿para qué? Para que sirva. Versículo 13. Pero depende de ese creyente del cuerpo, o sea, de la iglesia local, para crecer por los otros hermanos. El cuerpo humano, la mano, no crece sola, depende del brazo. El brazo depende, ¿verdad?, del hombro. Y así todo el cuerpo está coordinado y dependemos los unos de los otros. Hermano, si ustedes no desarrollan sus dones, bueno, yo no voy a crecer. ¿Se entiende? Yo desarrollo mi don con ustedes, les enseño la palabra. Pero ustedes tienen que desarrollar sus dones para conmigo, para yo poder aprender de ustedes. Y esa es la idea, y así el cuerpo marcha. No dependemos solamente de un miembro del cuerpo, ¿verdad? Dependemos de todos los miembros. El cuerpo depende de todos los miembros. La iglesia no depende de un pastor, depende de todos los miembros. No de una persona o de la mujer o la señora del pastor y el pastor, no. Son parte del cuerpo, pero no todo el cuerpo. Versículo 15 al 17. Estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Que dependemos los unos de los otros. Dependemos para ser útil de los unos de los otros. La mano por sí sola no puede ser útil. Depende, como dije, del brazo para ser útil. Bien, los miembros de una iglesia de Dios es lo que... O sea, Dios es el que los pone ahí para que le sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque es su dueño y pone a sus siervos como a él le place. Dios es el dueño de la iglesia. Versículo 18. Una iglesia de Dios, una iglesia verdadera, está formado por creyentes nacidos de nuevo que desarrollan sus dones que Dios les dio y los puso allí en el cuerpo. Versículo 19 al 20. Estamos mirando todo lo que dimos
el domingo pasado para hacer una introducción, para entender lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces no debemos estar criticando entre los miembros, ni teniendo en poco a aquellos que tengan otros dones. Necesitamos de todos, como vimos hoy. Todos son necesarios para el cuerpo, para que el cuerpo marche. Bueno, la mano, los brazos, sí, pero necesitamos el hígado, necesitamos los riñones, necesitamos el corazón, ¿se entiende? Esos miembros no se ven, pero el cuerpo lo necesita. Estos miembros necesitan del corazón, de los riñones, de los intestinos, todo eso necesita el cuerpo. Ahora, ya cuando no anda un miembro interno, ¿verdad? Ya lo siente todo el cuerpo. Ya no vamos a andar igual. Si andamos con un dolor de estómago, no andamos igual, ¿verdad? Tenemos fiebre, también lo mismo, en el cuerpo no anda igual. Entonces, eso que nos está mostrando, que bueno, que todos lo necesitamos, y lo mismo en la iglesia, todos lo necesitamos y estar activos los unos a los otros, y todos somos necesarios. ¿Yo qué voy a hacer? Sí, si eres nacido de nuevo, y tienes el Espíritu de Dios, tienes un don. Y Dios te puso aquí. ¿Para qué? Bueno, para que lo desarrolles. Entonces, por eso, entre los corintios, algunos miembros, dice Pablo, que algunos recibían honra y otros lo menospreciaban. Bueno, no, nosotros no debemos ser así, ¿verdad? Todos somos necesarios. Y cuando un miembro se goza, todos se gozan. ¿Ah? Cuando a alguien le va bien espiritualmente, bueno, todo el cuerpo se alegra, como el cuerpo, ¿verdad? Si la mano hace algo bien, todo el cuerpo sale beneficiado, ¿no? No es solamente la mano, no, todo el cuerpo, lo hace para el cuerpo. Lo mismo en los cristianos, cada cosa que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, para el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que preocuparnos los unos de los otros, ¿verdad? ¿Cómo va mi hermano? Tenemos que estar preocupados, ¿cómo está mi hermano? Porque dependemos de mi hermano, yo dependo de mi hermano. Versículo 26. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? 1 Corintios 12:27. Vosotros podéis ser el cuerpo de Cristo y miembro, cada uno en particular. No nos podemos separar. Somos miembros, estamos pegados los unos a los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos injertados en el tronco de Cristo, y nosotros somos las ramas, los pámpanos que habló el Señor. Y los pámpanos dan frutos. Pero tenemos que estar injertados en el tronco que es Cristo. Y bueno, y cada uno de nosotros ayudándonos para poder dar frutos. Cada uno de nosotros somos un órgano de Dios al servicio de Dios y de los demás órganos. El creyente no debe estar viviendo como vivía antes, para él y su deseo. Antes vivíamos para nosotros, para lo que a mí me gusta, para lo que yo siento, para lo que yo veo, pero ahora ya no vivimos para nosotros. ¿Vivimos para quién? Para Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Es lo que vimos hoy en la cena, ¿verdad? Estuvimos recordando lo que Cristo hizo. Él nos compró con su sangre, Él derramó su sangre para comprarnos. ¿Para qué? Bueno, para que por medio de su sangre limpiarnos, hacer un grupo, no, su iglesia, hacer su iglesia, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Filipenses 2, 1 al 8 dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, juntos, sintiendo una misma cosa. ¿Qué? Glorificar a Dios, todos juntos. Queremos servir a Dios, servir a los hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nosotros no estamos compitiendo como el mundo. Esto no es un cuadro de fútbol, ¿verdad? Que el golero ataja mejor que el 9. No. Acá todos es para un bien común. No lo hacemos por contienda o por vanagloria. No buscamos el aplauso del mundo, buscamos la aprobación de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que estemos juntos, unánimes. Eso es lo que quiere Él, ¿verdad? Unidad. ¿Y cómo? En humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a Él mismo. Cuando miro a mi hermano como inferior, ya ahí estoy mal. Por más dones que yo tenga, por más servicio que yo haga, si yo no veo a mi hermano como superior y no lo trato bien, estoy ya mal delante de Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. No estamos viviendo para nosotros. ¿Y quién nos dio ejemplo? El Señor Jesucristo. Versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo dejó su gloria en el cielo y vino a esta tierra. ¿Ah? Y vino a morir por nosotros, por los pecadores. Él deja todo su reino
toda su gloria allí en el cielo para meterse en un cuerpo humano y ser tratado como el peor delincuente que había en ese tiempo. Morir en una cruz, ser maldito. Morir en la cruz en aquel entonces era ser maldito. ¿Quién eran los malditos? Nosotros. Pero Él se tuvo que hacer maldición en aquella cruz para regalarnos la salvación a nosotros. ¿Ah? Entonces el Padre descarga toda su ira con su Hijo allí en la cruz. Esa ira que nosotros merecíamos la recibe Él para regalarnos la salvación. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Sufrimos por los demás, ¿verdad? Sufrimos, debemos sufrir por los demás. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios, como cosa de que aferrarse. Él no dijo, bueno, yo soy Dios, soy el Creador, yo lo hice a ustedes y ustedes vengan acá. Vienen, se tienen que arrodillar y adorarme. No, Él no vino. Es más, Él vino y lavó los pies de sus discípulos. ¿Se entiende? Ese es el corazón de nuestro Dios. Un corazón de amor, un corazón de servicio. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, se va a notar. ¿Cómo? Porque nos servimos los unos a los otros. Porque nos estimamos, porque nos amamos, porque nos cuidamos. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente que vino a servirnos, sino que también vino a ser el siervo, el esclavo perfecto de Dios. ¿Ah? Él vino a ser esclavo perfecto de Dios. Un siervo, palabra siervo en el griego quiere decir esclavo, un esclavo de tercera. ¿Ah? Él vino a ser un esclavo de tercera obediente a su Padre. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo a nosotros, para que nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces siempre nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, es el único que agrada al Padre. Acuérdense que el cielo se abrió cuando Cristo se estaba bautizando y el Padre que dijo, este es mi Hijo amado y que ese tengo complacencia. No en Gustavo, sino en el Hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Gustavo? Parecerse al Hijo para agradar al Padre. Y eso es lo que cada cristiano debe hacer, esforzarse a imitar al Hijo de Dios para que el Padre se glorifique. Por eso dice, sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Pablo resume su punto previo, tal como un cuerpo humano es un todo unificado, como en muchas partes diferentes, así también es el cuerpo de Jesucristo. No podemos vivir la vida cristiana solos, ¿verdad? Dependemos del cuerpo de Cristo, de los hermanos. Ahora Pablo escribirá acerca de las diferentes partes del cuerpo, y acá viene en 1 Corintios 12:28, dice, a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, primero fueron los apóstoles, ¿verdad? Luego vinieron los profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Bueno, vamos a ir mirando cada uno de ellos. Ya estuvimos mirando, analizando el domingo pasado, pero vamos a seguir para que nos quede. Acuérdense que hay que repetir. El Señor repite la palabra y nos repite. Muchas veces vamos a la Biblia y el Señor, ¿otra vez me va a repetir lo mismo? Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Nos olvidamos. Entonces vemos que Pablo sigue afirmando, el que pone los creyentes en la iglesia es Dios. ¿Por qué salvaste a este y no vino el otro creyente que está en tal lado? Porque Dios quiso salvarme a mí y traerme a este lugar. Él lo quiso. Él es el que pone a los creyentes en la iglesia. Así fue en el principio, en la primera iglesia, y así continúa. El dueño de la iglesia es Dios. Es el que pone creyentes con los dones que necesita cada iglesia. Dios puso primeramente para formar su iglesia, ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Para qué? Bueno, para formar su iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, pero es mejor que responda la Biblia, no que lo responda yo. Efesios 2, 19 al 22. ¿Para qué Dios puso los apóstoles? Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios, ¿verdad? Que está diciéndole, ustedes ya no son extranjeros, no son gentiles. Ahora son parte de la familia de Dios, son parte del cielo. Ustedes también se han nacido de nuevo. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Bien, vivimos, ya tenemos el cielo. Cristo lo ganó por nosotros. Tenemos el cielo. Vivimos como ya si estuviéramos en el cielo. Morimos, el cristiano muere ahora
y va directamente al cielo, ¿verdad? Pero mientras está en la tierra, ¿qué tiene que hacer? Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. Los apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿De quién hablaron los apóstoles? De Jesucristo. Entonces la iglesia se edifica conociendo a Jesucristo y viviendo como Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá lo dice la palabra. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, somos edificados. ¿Con qué? Con la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Dios puso apóstoles y profetas primero para poner su fundamento, para que hablaran de Jesucristo. El cimiento de una iglesia es Jesucristo, este es el fundamento, ¿verdad? Y la iglesia se edifica mirando a Jesucristo, viendo a Jesucristo, imitando a Jesucristo, es por medio de Él, mirándolo a Él, no mirando a un pastor, no siguiendo una misión, sino mirando a Jesucristo. Lo que los apóstoles escribieron en su palabra, los cristianos, los creyentes, seguidores de Dios, están mirando y aprendiendo y dicen, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto en mi vida, porque Cristo lo hizo, Cristo vivió de esta manera, yo no tengo que imitar a Él. ¿Quién lo escribió? Los apóstoles. Por eso está en la Biblia lo que ellos escribieron. Por eso, ¿ya se necesitan los apóstoles y profetas? No, ¿por qué? Porque ya está la Biblia, ¿para qué lo queremos? ¿Verdad? Ahora, Dios no lo necesita en este tiempo. No sabemos si en el futuro lo va a usar otra vez, ¿verdad? Pero en este tiempo ya tenemos la palabra de Dios, ya está toda la profecía, ya está todo escrito en su palabra, y ya no necesitamos apóstoles, y ya no necesitamos profetas, porque ya está escrito en la Biblia, ¿verdad? La voluntad de Dios. Entonces la iglesia está compuesta por un grupo de ancianos que hacen y enseñan respetar y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que es hoy en día la iglesia de Cristo. Un grupo de ancianos, ¿verdad? Que enseñan, viven la palabra, la enseñan y a los nuevos creyentes y predican el evangelio. Los apóstoles y los profetas fueron los que directamente recibieron la palabra de Dios para que la escribieran en el Nuevo Testamento y completar la Biblia para la iglesia. Un ejemplo, en Hechos capítulo 11. Un ejemplo, Hechos capítulo 11, versículo 27 al 29. Dice, Hechos 11, 27 al 29. Y en aquellos días un profeta descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, vino un grupo de profetas, ¿tá? En el tiempo de Pablo, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendían una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Bueno, Dios usó a este profeta para avisarle a los discípulos, bueno, miren, va a haber hambre, se tienen que preparar. Y ahí los discípulos se prepararon. Bueno, la profecía obviamente tenía que pasar, si no era un falso profeta. Y pasó, ¿verdad? Por eso los apóstoles se prepararon para que cuando viniera el hambre, estar preparados. Ya Dios mandó a sus profetas para eso. Cuando en el Antiguo Testamento, Dios, ¿quién usaba? A los profetas, para que el pueblo se preparara, para que se arrepintiera, para que, bueno, si no se arrepentían, bueno, va a venir el reino de tal lado y lo va a conquistar, van a pasar mal, van a sufrir, arrepientas, y Dios estaba continuamente así, ¿verdad? Mandando a sus profetas. En el Nuevo Testamento, el principio de la iglesia también pasó lo mismo. Dios mandaba a los profetas para preparar a los discípulos, ¿verdad? A los seguidores de él, a la iglesia primitiva. Otro ejemplo, Hechos capítulo 21, versículo 11 al 14. Hechos 21, versículo 11 al 14. Pero sí o sí, para entender si una profecía era de Dios, tenía que saber la Escritura, ¿verdad? Porque el profeta no podía decir, tengo una profecía nueva. No, tendría que estar respaldado por los apóstoles, para que los apóstoles avalaran, ¿verdad? Si es lo que ese profeta decía, era cierto. Hechos 21, otra vez, versículo 11 al 14. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, Pablo estaba allí con los hermanos, ¿verdad? Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien
es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pablo sí iba a ir a Jerusalén. ¿Tá? Pablo tenía que ir a Jerusalén, tenía ofrendas para llevar para los hermanos pobres. Él había hecho un viaje misionero y para recoger ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Y bueno, Pablo tenía que volver. Entonces viene el profeta y dice, mira, si vos vas a Jerusalén, te va a pasar esto. Te van a atar los judíos y vas a caer preso por los judíos. Entonces, ¿qué hicieron? Lucas fue el que escribió. Acuérdense que Lucas fue el que escribió Hechos. Entonces dice, y Lucas estaba con él ahí. Por eso dice, al oír esto le rogamos nosotros. ¿Se entiende? Lucas y los otros apóstoles, los otros discípulos estaban ahí con Pablo y diciéndole, no, Pablo, no suba, no vaya a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Bien? ¿Y qué hace Pablo? Pablo, ¿se acuerda que fue? Ya lo estudiamos en el libro de los Hechos. Pablo fue, ¿y qué le pasó a Pablo? Fue preso por los judíos. ¿Se entiende? O sea, Dios lo iba preparando a los discípulos, diciéndole, mira, si tú vas a ir para tal lado, te va a pasar esto. ¿Ah? También tenemos Pablo que preparó a Timoteo, y bueno, nos prepara a nosotros Dios, en lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3 al 12. 2 Timoteo 3:12 dice que todos los que quieran vivir piadosamente van a recibir, ¿qué? Aplausos, caricias. Te van a decir, qué bien, ¿cómo te valoro? Persecución. ¿Tú quieres ser cristiano? Bueno, tú eres un cristiano, vas a recibir persecución. ¿Y no está pasando eso? Sí, claro que está pasando. Entonces Pablo quería preparar a Timoteo y que Timoteo preparara a la iglesia de Efesios para que, bueno, que supieran que iban a recibir persecución. Dios también nos prepara a nosotros como creyente, que como estuvimos mirando en primera de Pedro en la Santa Cena. Pedro preparando a los creyentes por la persecución que iban a recibir. ¿Se entiende? Bueno, Dios siempre está preparando a la iglesia. ¿Y cómo la preparó? Por medio de sus apóstoles. Y bueno, los apóstoles también fueron hombres, ¿verdad?, que enseñaron, escribieron y profetizaron la palabra de Dios. Por eso los verdaderos creyentes son aquellos que están defendiendo, ¿qué? La palabra de Dios. No defienden una misión, no defienden a un pastor, sino defienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Como vimos hoy, como Lutero, mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. No puedo negar mi fe, no puedo negar lo que la palabra dice, no la puedo negar. Bueno, mirá, vas a morir. Bueno, nuestros hermanos de distintas partes del mundo están muriendo. ¿Por qué? Por lo mismo, por defender la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Lo que escribieron los apóstoles. Lo que escribieron los apóstoles. El Señor eligió a los apóstoles, le confió su palabra para la iglesia, para nosotros. Por eso hoy en día no hay apóstoles, porque ya la escritura fue escrita, el canon está cerrado. En Apocalipsis en Apocalipsis termina la profecía, ¿verdad? No hay más profecías. Ya el Apocalipsis es el libro final de la profecía. Los mensajeros de Dios para expandir el reino de Dios, bueno, Dios usó los apóstoles. ¿Qué le dijo el Señor antes de irse? Vayan y prediquen el Evangelio, ¿va? Enseñándoles todas las cosas que yo le he guardado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. Fueron ellos que salieron, ¿verdad?, a predicar la palabra. Y bueno, fueron ellos que salieron también y escribieron lo que Dios le decía que tenía que escribir. Bien, ¿y ahora qué pasa ahora? ¿Quiénes están? Bueno, están los pastores, están los maestros, están los evangelistas, que continúan el ministerio de la doctrina de los apóstoles y profetas. Seguimos en la Escritura, ¿verdad? El ejemplo de Pablo y profetas, bueno, como dije, Pablo era un apóstol y también profeta. ¿Se acuerdan que Pablo en Tesalónica les habla, el libro Tesalonicenses le habla del rapto de la iglesia? ¿Qué está diciéndole? Está diciendo lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces Pablo vemos que era un apóstol, pero también era un profeta. Pedro
¿Qué estaba mirando hoy lo que vimos en la Santa Cena? Preparando a la iglesia que iban a pasar persecución. Estaba profetizando. Juan, el apóstol Juan, escribió Apocalipsis. ¿Qué hizo Juan, el apóstol Juan? Profetizó. Todo eso fue, ¿verdad?, para nuestra enseñanza. Para que los seguidores de Cristo supiéramos lo que va a pasar. Por eso, sí o sí, no importa el don que tengas, tienes que estudiar la Escritura. Tienes que estudiar la Escritura. Tienes que estudiar lo que ellos escribieron, ¿verdad? También la Biblia habla de los discípulos. Bueno, otros discípulos, aparte de los 12. ¿Cuáles? Bueno, tenemos ejemplo de Timoteo, Sila, Bernabé. Ellos eran discípulos de Pablo, que eran mensajeros, pero no eran mensajeros de lo que ellos se les antojaba. No, Pablo escribía y ellos llevaban las cartas de Pablo. ¿Se entiende? Ellos iban a la iglesia local a informarle lo que Pablo había escrito y a explicarle lo que Pablo escribió. Pero no hay otro fundamento, ¿verdad? El fundamento lo pusieron los apóstoles y hablaron de Jesucristo. Ese es el fundamento. Y la iglesia primitiva siguió esa doctrina. Y nosotros, como la iglesia primitiva, la primera iglesia lo hizo, nosotros la seguimos lo que ellos hicieron. En Hechos capítulo 2, 42, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Bueno, vino el Espíritu Santo y predicaron y se convirtieron personas, hubo la persecución de los judíos contra los creyentes. ¿Y qué hicieron los creyentes? 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Bueno, ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. No dijeron, mira, tengo una revelación nueva. No, los apóstoles. Ellos fueron los fundadores de la iglesia. Cristo lo quiso así, que ellos fueran, ¿verdad?, enseñando y formando la iglesia de acuerdo a lo que Dios les mostraba a ellos. Por eso nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque estamos en la doctrina de los apóstoles. Por eso se le llama apostólica. Según la Biblia, nosotros, como dije, somos apostólicos. También católicos. ¿Por qué católicos? Bueno, la palabra católico significa universal. Nosotros pertenecemos a la iglesia universal. No solamente esta es la iglesia de Cristo, sino hay diferentes iglesias cristianas de distintas partes del mundo. Y todos los cristianos del mundo formamos, ¿qué? Una iglesia. ¿Se entiende? Por eso es católica. Y eso significa universal. Se usaba en los primeros siglos para describir a la iglesia que estaba en todas partes. La iglesia católica, esparcida por todo el mundo. Bueno, por eso la palabra proviene del griego católicos, que significa en su totalidad o en general. Es algo en general. Bueno, pero no somos romanos. Esa es la diferencia. No somos romanos. ¿Por qué? Porque la iglesia católica romana lo que se dedicó es a juntar la Biblia con los dioses paganos. Adorar imágenes, estatuas, fechas de los dioses paganos, cambiar fechas, ¿verdad? Como ya lo hemos estudiado eso. Pero sí somos apostólicos porque estamos fundados en lo que los apóstoles escribieron y somos la iglesia universal de Dios. ¿Ah? Pertenecemos a Dios. Bueno, por eso tenemos que seguir con la doctrina de los apóstoles, pero habían también otros profetas, como vimos en el libro de Hechos 21, 11 al 14, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este era otro aparte de los discípulos, ¿verdad? Era un profeta aparte que ya vimos, ¿verdad? Hubieron otros, pero siempre lo que profetizaban tenía que tener el respaldo de la palabra de Dios, en los que escribieron los apóstoles. Hoy en día, por eso si alguien viene a decirle algo, mire, tengo una profecía nueva, ¿lo dice la Biblia? No, se me ocurrió, ya, yo anoche me acosté, soñé y Dios me habló. Bien, pero si la Biblia no lo dice, es un falso profeta. ¿Se entiende? Porque tiene que tener el respaldo bíblico de lo que escribieron los apóstoles. Por eso no hay profetas. Ya hoy en día el profeta se le llama al que predica. El que predica es un profeta. Está repitiendo lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 36 al 37. 1 Corintios 14, 36 al 37. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Bueno, Pablo le está diciendo a los corintios,
¿Ustedes se creen que ustedes sacaron la palabra de Dios o fue la palabra de Dios que vino a ustedes? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo era un profeta. Porque Pablo era un apóstol. ¿Se entiende? Pablo era un apóstol y ellos pensaban que ellos querían hacer otro libro, querían nuevas profecías y que Pablo no era, lo estaban dejando de lado. Bueno, pero Pablo dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Quién le llevó la palabra de Dios a ustedes? Pablo. Fui yo, dice Pablo, que le llevé la palabra. Y vemos que los corintios estaban llenos de orgullo, ¿verdad? Y estaban despreciando. Y bueno, Pablo en el capítulo 9 de Corintios tiene que defender su apostolado, porque también lo dejaron de lado a Pablo. No, para ellos ya no era un apóstol. Y Pablo había fundado la iglesia de Corintios. Él fue el pastor en el año y medio de esa iglesia. Para que vean que muchas veces no es quien enseña, sino que muchas veces la iglesia se tuerce. Los cristianos se tuercen por no estar en los fundamentos bíblicos, por no seguir los fundamentos de los apóstoles. Después Pablo nos dice en 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 12:28, nos habla de maestro o pastor. Hoy en día maestro y pastor es lo mismo. Un verdadero maestro, ¿qué hace? ¿Qué enseña? La palabra de Dios, ¿verdad? Un verdadero pastor va a alimentar a la iglesia ¿con qué? Con visiones, con cuentos, con anécdotas, cuando yo era chico, cuando, no sé, lo que me pasó ayer. No, con eso no alimentamos a la iglesia. La iglesia se alimenta con la palabra de Dios. No hay otra cosa, porque lo hicieron los apóstoles. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Y él mismo, ¿quién? Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin de esto del Señor? Bueno, el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No hay otra cosa para preparar a una persona para el ministerio que sea la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es suficiente para todo. ¿Se acuerdan del versículo que tuvimos el jueves? Que nuestro hermano Joselino así lo dominó. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, útil, ¿verdad? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? La palabra de Dios. No necesitamos más nada. Entonces, con la palabra de Dios, la edificación del cuerpo, se edifica la iglesia. Versículo 13, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios nos va perfeccionando, nos va mostrando cómo tenemos que parecernos a Jesucristo. Y cada vez que el cristiano se va pareciendo un poquito más, cada día, un poquito más a Jesucristo, bueno, ese cristiano va creciendo, va madurando, ¿verdad? Bueno, pero si no lo hace, si no está en la palabra de Dios, si no está estudiando, si no está viviendo la palabra de Dios, si duda de la palabra de Dios, porque la puede estudiar, pero si duda de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombre para enseñar emplean con astucia la artimaña del error. Bueno, estos son los creyentes que andan de aquí para allá. Ah, yo creo que este es mejor. Pum. Yo creo que allá enseña mejor. Pum. Y así andan, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque son niños. No están fundados en la palabra de Dios y están dudando de la palabra de Dios. Son llevados de estratagema de cualquier doctrina, por estratagema de hombre, por enseñanzas de hombre, que usan astucia, ¿verdad? Satanás es muy astuto y va siempre a tirar a engañar a los cristianos. ¿Y a qué cristiano va a atacar? A los más débiles, a los que no estudian, a los que dudan de la palabra de Dios. Y ahí va a atacar, no va a atacar al cristiano que está maduro, el que está firme, parado en sus convicciones, ¿verdad? Creyendo que Cristo es todo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios, no necesito más nada que la palabra de Dios. No necesito más nada que el cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo y mis hermanos, para poder vivir la vida cristiana. Estoy seguro. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es el Salvador y el que da el crecimiento. Cristo es todo, hermano. Bueno, también el versículo 28 de 1 Corintios 12
nos habla de milagros, lo que hacían sanaciones. Eran ministerios públicos para respaldar la palabra que traían los apóstoles, mostrando que eran verdaderos seguidores de Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, que mostró que era el Hijo de Dios, hizo muchos milagros. ¿Ah? Un profeta, cuando venía, tenía que mostrar que él venía de parte de Dios, y una de mostrar que era auténtico, no era un falso, y que hacía milagros, ¿verdad? Y Cristo vino a la tierra e hizo milagros. Se fue Cristo y los apóstoles tenían que hacer milagros, ¿se entiende? Sanar, ¿verdad? Y hacer muchos milagros que el Señor hizo. Pero hoy en día no necesitamos. ¿Por qué no necesitamos los milagros? O sea, hombres que hagan milagros. Dios hace milagros. Dios sana. Dios hace milagros, ¿verdad? Dios no ha parado, Dios no ha cambiado. Pero ha cambiado, ¿verdad?, el sistema de su iglesia. Entonces, Él no usa ya sanadores. ¿Se entiende? Ya lo que usa hoy en día es Dios su palabra. La palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más cortante, dice Hebreo, que espada de 2 filos. Que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, ¿verdad?, y las coyunturas de nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios es eficaz. Es para todos. O sea, todo nuestro diario vivir está en la palabra de Dios. Y si tú estás enfermo, tenemos hospitales gratis, ¿tá? Que Dios también ha abierto puertas para que también nosotros, los cristianos, podamos atendernos. En la antigüedad, acuérdense que la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Quién eran los que iban a los hospitales? Y los doctores los atendían. Las personas ricas, las que tenían dinero. El cristiano perdía todo por ser cristiano. Entonces necesitaban sanadores, hermanos que sanaran, ¿verdad? Pero se acuerdan que estuvimos mirando que no siempre andaban sanando. Pablo era un hombre que tuvo el don de sanidad, pero cuando él se enfermó y se enfermó Timoteo, él no pudo sanar. Dios no le permitió sanarse a sí mismo y sanar a Timoteo. ¿Se entiende? Era cuando Dios lo precisaba. Lo mismo los dones de lengua. No se necesitan hoy en día. ¿Por qué no se necesitan hoy en día los dones de lengua? Los dones de idiomas. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia traducida a nuestro idioma. Ya no necesitamos. En este entonces no había muchas Biblias, ¿verdad? Y no habían muchos idiomas, pero no habían muchas Biblias. ¿Qué se necesitaba? Hermanos que supieran los idiomas, pero eso lo revelaba el Espíritu. Entonces hoy en día no se necesitan porque tenemos, gracias a Dios, Biblia en distintos idiomas. Nos habla el versículo 28 de Corintios, los que ayudan. Los que ayudan. Esta también es un don que Dios da. Esto tiene el concepto de aquellos que ayudan y asisten a otro en hacer la obra del Señor. El término fue usado en el contexto judío de esta forma. Los levitas en la antigüedad eran los que ayudaban. ¿A quién? A los sacerdotes. Eran los ayudadores, ¿verdad? Hoy en día también en la iglesia hay ayudadores. Spurgeon dice que sobre aquellos que con el don de los que ayudan, dice él, me ocurre que no eran personas que tuvieran algún cargo oficial, pero que fueron movidas solo por el impulso natural y la vida divina dentro de ellas, o sea, el Espíritu Santo, para hacer cualquier cosa. Y todo lo que sea lo ayuda como maestro, pastor, diácono en la obra del Señor. Ellos son la clase de hermanos que son útiles donde sea, quienes pueden frenar un espacio, quienes solo están muy contentos cuando se saben que pueden ser útiles para la iglesia de Dios en cualquier función como sea. Nuestros hermanos, los que tienen el don de los que ayudan, ellos hacen todo. ¿Se entiende? Bueno, falta que limpie el baño, allá va ese hermano. Falta que predique, allá va ese hermano. Falta que cocine, allá va ese hermano, ¿se entiende? Dios lo capacita para hacer todo. Para hacer todo. Entonces Spurgeon sigue también hablando y describe las cualidades de aquellos que podían tener el don de este y ser efectivo en la ayuda en la iglesia. Bueno, ¿cómo tenía que ser? Un corazón tierno para cuidar realmente, un ojo pronto para ver la necesidad, no es que está sentado. ¿Y por qué necesita tal cosa? ¿No me dijeron? No sé. Si a mí no me dicen, no lo hago. No, estos no son hermanos así. Ven la necesidad y va y lo hacen. Si hay que hacer tal cosa, bueno, ¿y quién lo va a hacer? Yo no lo voy a hacer. Yo me di cuenta, ustedes háganlo. ¿Se entiende? Los que ayudan no, son prontos para ayudar. Están prontos para ver la necesidad y se levantan y hacen, tienen voluntad. Un pie pronto para ir al necesitado. Ven al necesitado y ahí están, ayudando. Un rostro amoroso para animarlo y bendecirlo. Pero ¿cómo van?
amorosamente, ¿verdad? No como vimos hoy, ¿verdad? Con mansedumbre, amorosamente. No, acá vengo, otra vez acá a ayudarte a vos. Qué horrible. No, así no. Con un rostro amoroso y animarlo, a animar al hermano y a bendecirlo. Un pie firme para tú mismo no caer, o sea, firme en las convicciones, en la palabra de Dios. Una mano fuerte con la cual sostener al necesitado. Vení, yo te ayudo. Son esos hermanos que están siempre para ayudar a otro. Una espalda doblada para alcanzar al hombre, para cargar a tu hermano, para ayudarlo, ¿verdad? Un viejo predicador puritano una vez dijo y habló sobre un sermón y habló sobre Bartolomé, un discípulo que nunca se habla mucho de Bartolomé. Mateo 10:3 habla de Bartolomé. Bueno, ¿qué hacía Bartolomé? Él ayudaba. Él estaba ahí. Él iba fulano y Bartolomé. ¿Verdad? Bartolomé nunca es mencionado por sí mismo, que hizo solo él algún ministerio, sino que siempre con la frase y Bartolomé, el ayudador de los discípulos. Siempre se habla de que hace algo, ¿verdad? Como bueno, el apóstol Pablo, pero Pablo no andaba solo, andaba Lucas, ¿verdad? Andaba Timoteo, andaba Tito, andaba Sila. Siempre hubieron personas que ayudaron a Pablo, que estaban prontos para ayudar. Y en la iglesia se necesitan hombres y mujeres así, que estén prontos para ayudar. Ven la necesidad, va y lo hacen. También el versículo 28 nos habla de lo que administra. 1 Corintios 12, 28. No he salido del 28 todavía. Habla de lo que administra. Bueno, ¿quiénes son los que administran? Bueno, Dios le da un don a estos hermanos para administrar, dirigir la iglesia de acuerdo a las escrituras. Estás hermano y dice, no, mira, hay que tomar esta decisión bien, pero la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Y están ahí administrando todo de acuerdo a la escritura. Entonces, sea el don que sea, hermano, tenemos que saber las escrituras. Tenemos que saber las escrituras. Cada creyente tiene que ser un conocedor de las escrituras. No puede ser un anciano si no conoce las escrituras. Ya lo vimos el otro día, ¿verdad? ¿Qué va a enseñar? Si el anciano, ¿para qué está? Para enseñar. Y si él no es enseñado, él no se quiere dejar enseñar, ¿a quién le va a enseñar entonces? ¿Se entiende? Bueno, ya ser un anciano tienes que saber las escrituras, un conocedor de la escritura, vivir las escrituras. No, acá no nos debemos de guiar porque es el hijo del pastor o porque tiene dinero o porque, bueno, tiene varios títulos. No, tiene que vivir las escrituras. ¿Conoce la escritura? Bueno, debe vivir las escrituras. Para ayudar en la iglesia tiene que saber las escrituras. Muchas iglesias evangélicas se caen de a pedazo porque sus líderes no conocen la palabra de Dios y sirven de acuerdo a lo que a ellos les gusta y lo que a ellos les parece mejor. Y eso no es bíblico. ¿Se entiende? Tenemos que ser buenos administradores. Hay otro sector donde salimos nosotros, la Iglesia Cristiana Durazno, salimos de un lugar donde enseñaban muy bien las escrituras. Pero ¿saben qué? No la practicaban. Entonces también no practican las escrituras. Y es el problema que hay en las iglesias evangélicas. Muchos saben mucho, pero no la hacen. Otros saben poco, ¿verdad? Y no quieren aprender. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, de no ceder al pecado y cuidarnos del pecado, para que la iglesia tenga la aprobación de Dios, no la aprobación de un hombre o de una misión. ¿Saben por qué? ¿Por qué estamos solos nosotros? Porque nosotros buscamos la aprobación de Dios, no buscamos la aprobación de las misiones. Buscamos la aprobación de Dios. Porque un día vamos a estar en el cielo dándole cuenta a quién. ¿A qué misión? A nadie. A Cristo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que seguir la doctrina de los apóstoles que Cristo dejó para que nosotros, la iglesia de Cristo, siga los caminos de los apóstoles, el camino que ellos siguieron de Cristo, nosotros seguir sus pisadas. 1 Corintios 12, 29 al 30. 1 Corintios 12, 29 al 30 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Bueno, Pablo dice, le está dando a entender que no todos tenían el mismo don, ¿verdad? Todos los dones de la iglesia primitiva lo necesitaban para formar la iglesia. Al no estar la Biblia completa, ellos se necesitaban los dones, se necesitaban tener estos dones.
Pero Pablo está enseñando que no todo en la iglesia de Corintios deben tener los mismos dones, y tampoco acá. Debe haber hombres y mujeres que enseñan, otros que sirven, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? No todos tenemos que tener el mismo don. El cuerpo, acuérdense, representamos el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia está junta sirviendo con sus dones. 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Bueno, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Y acá hay algo que aclarar, que muchas veces yo lo enseñé y me equivoqué. Bueno, muchas veces uno dice, bueno, hermano, procure los dones mejores. Procure los dones mejores. Pero Pablo no está hablando de eso. Porque Pablo tuvo todo el capítulo 12 hablando que cada uno se conforme con el don que tenga y sirva. No que procure otros dones. ¿Se entiende? Entonces Pablo, ¿qué está enseñando acá? Le está diciendo, ustedes están procurando y peleándose entre ustedes buscando los dones mejores. Pero yo, dice, os muestro un camino aún más excelente. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir este versículo 31. Los corintios eran egoístas, se estaban peleando, querían ser famosos, buscando los dones que sean en público. Entonces Pablo no está mandando que busquemos, como dije, los dones mejores, porque si no se llevaría contradeciría todo lo que enseñó en el capítulo 12. Y en el capítulo 12 está diciendo, cada uno use su don. ¿Se entiende? Esté satisfecho con los dones que Dios le dio. El don que tú tienes, lo tienes que usar. Tienes que estar satisfecho con el don que Dios te dio. Dios te puso en una iglesia local con ese don, sirve con ese don. Entonces debemos mirar, ¿verdad? Muchas veces sacamos de contexto y nos equivocamos. Y bueno, ¿verdad? Lo bueno es que podemos pedir perdón y echar marcha atrás, ¿verdad? Eso es lo bueno. Pero acá vemos que Pablo, ¿qué es lo que le va a enseñar? Algo más excelente. El capítulo 13. ¿Qué es el capítulo 13? ¿De qué habla? El amor. ¿De qué vale, verdad, tener una iglesia llena de hermanos que tengan dones? Pero si no tienen amor, nada somos. ¿Se entiende? Por eso Pablo ahora lo lleva al capítulo 13. Yo le voy a enseñar algo mejor. Ustedes se pelean por los dones, pero yo les voy a enseñar algo mejor. Entonces el capítulo 13 es el enfoque en el amor. No en los dones mismos, sino en el amor. Los dones son meramente forma en que podemos expresar y recibir amor de Dios y amor los unos a los otros. ¿Por qué sirvo? Porque amo a mi hermano. ¿Por qué sirvo en la iglesia? Porque amo a Dios. ¿Se entiende? El servicio es muestra de amor. ¿De qué vale tener muchos barriles? Una tienda llena de barriles no enriquece. No vale de nada tener varios envases. Pero sí lo que vale es lo que tiene adentro. ¿Verdad? Y bueno, lo que tenemos nosotros adentro es el Espíritu Santo. Amor. ¿Se entiende? Entonces tenemos que servir con amor. Desarrollar nuestros dones sí, pero en amor. Porque si desarrollamos nuestros dones en la carne o simplemente para ser visto, para ser aplaudido, para que, bueno, cumplir, bueno, ahí no hay amor. Y vamos después a ver en todo lo que es el capítulo 13 que nos habla del amor. Cómo servir, cómo tratarnos los unos a los otros, cómo ayudar al prójimo, cómo, en amor, cómo servir a Dios. Si yo vengo y me paro y acá y le enseño la palabra y sin amor, de nada vale delante de Dios lo que yo estoy haciendo, ¿se entiende? Lo importante es hacer las cosas en amor para la gloria de Dios y que Dios se glorifique. Vamos ahora. Padre, gracias, bendito Dios, por este capítulo 12 que nos has enseñado. Ayúdanos, Dios, ahora, Señor, como tú nos has enseñado a seguir la doctrina de los apóstoles, como tú nos has mandado, que, Padre amado, estemos firmes, Señor amado, en nuestras convicciones, firmes en el fundamento que es Jesucristo, que no andemos, Señor, de aquí para allá, sino que, Padre, no dudemos y que nuestra conciencia esté cautiva con la palabra de Dios. Ayúdanos, Dios. Sin duda vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, van a venir dudas, pero Padre, ayúdanos a que nuestra fe crezca y maduremos, que cada vez parezcamos más a Jesucristo y dejamos de parecernos, Señor, al viejo hombre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, gracias por los hermanos que están siempre conectados ahí en Pando, nuestro hermano Sea,
siempre conectado, dando palabras de aliento. Y bueno, esto queda grabado, hermanos, y bueno, alguna duda, estamos a la orden. Así que muchas bendiciones, que pasen bien.